Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que estemos teniendo una excelente semana. Hoy paso por acá a dejar un video de un tema que creo que es muy pertinente para muchas personas de mi edad, porque o ya perdimos los papás o los estamos en ese proceso de transición y de adaptarnos a la vida sin ellos. Hoy hace 4 meses que falleció mi mamá y la semana pasada falleció la mamá de una amiga mía. Y ayer, mientras estaba en el velorio, pensaba mucho en lo que eso significa para uno, el hecho de pronto ya despedirse de los papás. Para mí ha sido un proceso de redescubrimiento, de tratar de entender quién soy sin esa persona tan esencial que fue mi mamá. Ya hoy hace 4 meses que ella falleció y no ha pasado un día en que no piense en ella, en que no la extrañe, en que no la necesite, en que no me hubiera gustado hablar con ella una vez más. A veces siento que se perdió, que no está, que la busco y que quisiera saber dónde está, pero me he dado cuenta que ella está, que en este proceso de perderla a ella, pienso que lo que ha pasado es que mucho de lo que ella era se ha convertido en parte de mí. Que esa pérdida de ella me ha llevado a una búsqueda que pensé en un momento que era por ella, pero en realidad es entender quién soy ahora, ¿cierto? Ahora, después de que ya no está ni mi padre ni mi madre. Creo que todos hemos experimentado en algún momento, sobre todo las personas que estamos conectadas o que pensamos que vivimos una vida espiritual, en ese proceso de sanar muchas de las heridas que vamos acumulando a través de los años. Yo pienso que muchos tenemos una idea de que en algún momento vamos a llegar a ese espacio, a ese momento donde pensamos, bueno, ya sané lo que iba a sanar, ya por fin entendí lo que tenía que entender y ya puedo superar muchas cosas. Y yo pienso que eso no es así. La vida es un proceso de constante despliegue. Cada momento nos trae un reto nuevo, cada momento nos trae nuevas alegrías. Y yo personalmente he entendido que la vida, aunque hay esfuerzo, hay lucha, hay triunfos, constantemente esto se repite, los patrones se repiten. Y en realidad lo que yo he aprendido, y se lo digo mucho a mi hijo y a las personas que conozco, es que uno tiene que vivir en la vida con una mentalidad de que nunca pierde, ¿cierto? O pierdo o aprendo. Y algo que he aprendido mucho es que hay veces hay situaciones o cosas en las que yo no quiero estar, que me siento que quisiera que las cosas fueran diferentes, pero a veces me doy cuenta que el plan divino es más grande de mis deseos personales, y cuando yo puedo soltar y permitir que las cosas fluyan, como que todo se hace un poquito más fácil, porque ese proceso de resistencia interna es lo que hace que haya lucha, cuando en realidad simplemente uno debe estar es como observando qué es lo que está pasando. Entonces, para mí ha servido mucho permanecer con una mente que está siempre abierta al aprendizaje, que está siempre abierta a ver qué es lo que la vida me quiere mostrar. Otra cosa que me he dado cuenta mucho es que, por ejemplo, nos pasamos mucho tiempo mirando hacia afuera, entendiendo a las otras personas, pero la alma de nosotros es tan vasta, tan grande, la esencia de uno, que uno puede pasarse toda la vida y no alcanza ni tan siquiera a desenmarañarla por completo. Como les dije, después de la muerte de mi mamá, he pasado muchos meses tratando de descubrir o de pensar para dónde se fue. Yo me he negado a creer que simplemente desapareció, porque yo todavía la siento en mi corazón, la siento en mis pensamientos, y casi que la siento como a todo alrededor. Y poco a poco, en realidad ella se ha ido disolviendo como esa persona que era, y ahora simplemente existe en todas las partes de mí que fueron de alguna manera moldeadas por ella. Yo creo, no sé si en algún momento compartí que 6 meses antes de que ella muriera tuve una pesadilla, me desperté a medianoche, había soñado que ella se había quitado la vida y sentía un terror horrible y una conmoción y desesperación, y en un momento del sueño supliqué, dije yo, ay no, por favor, así no, y en ese momento me desperté, pero tenía el corazón acelerado, estaba como me dejó muy afligida. Creo que ese sueño lo voy a recordar hasta el día en que muera, y no era necesariamente una premonición de lo que iba a pasar, pero sí en ese momento yo llamo a Colombia, me doy cuenta que mi mamá está enferma y empieza el proceso de desapego, ¿cierto? Que fueron 6 meses bastante duros. Y ella se estaba muriendo, y había una parte de mí que eso no lo entendía en ese momento, era que ella también estaba transformando, algo de mí se estaba transformando en algo nuevo, y todavía no sabía qué era.
Yo no sabía qué iba, yo no, en ese momento no sabía, pero ahora sí miro hacia atrás me doy cuenta que he pasado el último año aprendiendo a tolerar la incertidumbre. En el último año me he cuestionado mucho de quién soy, de lo que me trae el futuro, y constantemente yo me he aferrado a comportamientos que siempre me habían hecho sentir segura, ¿cierto? Pero llegó a un punto en que ya las herramientas que tenía no me estaban funcionando y tenía sueños y cosas en las que casi que mi ser me estaba gritando que ya no podía seguir escondiéndome más, que no podía seguir callándome para mantener la paz al precio de suprimir mi propia voz. Entonces creo que con la muerte de mi mamá hay una nueva identidad que está surgiendo y emergiendo, y es una identidad que de pronto se permite conectarse más a quién soy yo. Es una nueva yo que está llena de las cosas de ella, de las cosas de mi papá, de las cosas de todos los antepasados y todas las personas que vinieron antes, pero de alguna manera más yo que lo que nunca me he atrevido a hacer, ¿cierto? Entonces he permitido que los sueños y las experiencias me vayan mostrando más quién soy, y qué es lo que quiere en realidad mi inconsciente, mi alma, mi ser. He tenido sueños muy vívidos, en los que más que entender lo que el sueño me está diciendo, las emociones me hablan de cosas que a veces no puedo comprender cuando estoy despierta, que no puedo convertir en ideas inteligibles que le puedo contar a otra gente o que pudiera racionalizar fácilmente. Pero los sueños me hablan de esa represión, ¿cierto? De esa represión que yo misma me he impuesto porque no me lo impuso nadie más, quizás fueron cosas de mi niñez o lo que sea, pero la tendencia que he tenido en toda mi vida de complacer a las demás personas, aún si eso significa callar mi propia voz, ¿cierto? Y callar mi ser. Me da mucho miedo de pensar que quizás en el centro soy una persona de pronto egocéntrica, egoística, ¿cierto? Que solamente está pensando en el ego personal, pero en ese tema he visto que tengo dos extremos, y lo que me he ido es al extremo del autosacrificio, que de alguna manera trae internamente resentimiento con uno mismo, y a veces cuando uno da todo, se está quitando a uno mismo, ¿cierto? Entonces ha sido un proceso de mirar todo eso, y en realidad han sido mis sueños. Yo pienso que quizás es mi mamá hablándome a través de mis sueños que me está ayudando a ver mi propio ser. Me ha hecho cuestionar mucho el tema, por ejemplo, de la energía femenina, de tantos siglos que hemos tenido de voces femeninas reprimidas, pero a la misma vez esto está sumado al impulso de los últimos 100 años del feminismo, de definir lo que es la feminidad desde una perspectiva de un mundo que está dominado absolutamente por lo masculino. Y nosotras las mujeres hemos estado buscando arquetipos de la feminidad en relatos que igualmente siguen moldeados en gran medida por ideales masculinos. Lo vemos en las películas, lo vemos en estas heroínas y en cosas que en que la fuerza de la mujer ahora se ve como la fuerza masculina, el poder, el éxito, y eso no necesariamente es lo que define, por decir algo, a la mujer como tal, desde lo inconsciente y desde lo primario, ¿cierto? Desde casi lo instintivo. Yo creo que muchas mujeres, y mucho en este proceso de búsqueda de igualdad y de empoderamiento de la mujer, quizás algunas, no quiero decir que todas, pero yo personalmente me alejé mucho de muchos aspectos de mi feminidad, que solamente ahora en una relación en la que después con mi esposo he podido encontrar que lo que yo confundía con debilidad, que es esa entrega total que puede dar la mujer, no es una debilidad, sino que muchas veces es una profunda fortaleza, y que en la flexibilidad y en la debilidad también hay fuerza, ¿cierto? A veces es más fuerte esa rama del árbol que se puede doblar que la rama que permanece rígida, porque muchas veces se quiebra más fácil. Entonces ha sido como un proceso de redescubrir muchas cosas. Me he visto mucho en las luchas de lo que fue, por decir algo, mi abuela, de lo que fue mi mamá, y también lo veo en las luchas mías propias. Y creo que para mí el esfuerzo en este momento consiste en equilibrar esas fuerzas que quieren arrastrarme en una dirección o en la otra. Y yo pienso que lo vemos también en el marco del mundo, de las elecciones, de todo, que nos estamos dirigiendo hacia dos extremos, o nos vamos por el extremo de la masculinidad o la derecha, o por el extremo completo del feminismo y la izquierda, y ninguno de los dos extremos son saludables o buenos. A veces es muy difícil silenciar el ruido de la sociedad, de los podcasts, de los videos, de las redes sociales, de la gente, y en realidad necesitamos silencio para escuchar ese susurro
del ser que a veces no lo podemos escuchar. Y yo pienso que en un mundo con tanto ruido, los sueños pueden darnos una perspectiva hacia ese mundo interior que es tan importante que empecemos a, a conectarnos con esa parte del ser. Yo pienso que también a la misma vez, mientras voy analizando y pensando, la mente quiere aferrarse a unas ideas específicas, ¿cierto? Decir esto es aquello, y yo lo que he visto en mi experiencia es que cada vez que intento aferrarme más a retener las ideas rígidas, como decir esto es aquella, siento que que es como agua que fluye por mis manos, que no la puedo atrapar, que la tengo que dejar pasar. Y lo que me he dado cuenta es que las respuestas nunca estuvieron destinadas a llegar, porque quizás nunca nos va a llegar una respuesta. Yo no creo que vaya a haber un momento en la vida en que me diga, lo entendí. Sino que la lección en realidad es habitar el misterio, confiando en que lo que se está desplegando y lo que estamos viendo no necesita ser comprendido todo el tiempo, simplemente a veces necesita ser experimentado. Y lo que descubrí en los últimos meses es que mi madre no desapareció. Se convirtió en esa parte del misterio que continúa desplegándose dentro de mí. Y como digo, las respuestas quizás no lleguen, pero la lección para mí en este momento es simplemente observar, escuchar y sentir, para ver si en ese proceso puedo empezar a encontrar un poquito más de paz. Espero que este video les sirva, les guste para esas personas que quizás perdieron sus padres o que tienen miedo de perderlos y están en ese proceso de transición, les sirva como de ayuda para ver que todos estos procesos son súper importantes, y que yo creo que cuando se pierden esos roles o esas personas, esos arquetipos tan importantes del padre, de la madre, es una oportunidad para redescubrir quiénes somos, sin ellos físicamente, pero con ellos en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro ser. Un feliz día para todos.